Sabes, yo quiero esta mañana hablarte un poquito del reino. Y aunque le he puesto el nombre Venga tu reino, todavía no voy a hablar de que venga el reino. Yo no sé en cuánto tiempo quisiera. Si Jesús estuvo 40 días solo hablando del reino, supongo que yo voy a necesitar 40 años, ¿verdad? Para hablar del reino, porque pues la revelación me va cayendo por gotitas, pero yo quiero que tú estés expectante y que sepas que el reino de Dios está en nuestros corazones y el deseo de Dios es que sea establecido en la tierra a través de ti. Que ya no va a venir Jesús otra vez para establecer el reino. Él viene para consolidar todo, pero a través de ti establecerá el reino para que Él venga a reinar juntamente contigo. Y yo quiero hablarle casi que históricamente para ir preparando nuestros corazones. Y que quizá cuando llegue el momento del aniversario estemos muy empapados de lo que Dios quiere decirnos a través de establecer el reino. Así es que voy a hablarle desde los comienzos. Voy a hablarle un poquito desde la historia. Así es que si usted puede, vaya conmigo a Isaías 40. Y vamos a ver el verso 3 al verso 5. Si usted no trajo Biblia, por lo menos anote la escritura y si alcanza a leer a la pantalla, pues léalo ahí, pero anótelo para que después usted vaya a estudiarlo en casa y que tenga una cronología o que tenga un estudio completo acerca de lo que Dios quiere hablarnos del reino. Isaías era un profeta mesiánico, en el sentido de que es el profeta que más profecías acerca del Mesías dio y escribió. Y aquí en Isaías 40, él está profetizando acerca de la venida de Juan el Bautista, que fue el profeta que tuvo la bendición de preparar el camino para que se le recibiera al Mesías correctamente. Y entonces dice Isaías 40, 3 al 5, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Yo quiero que usted subraye, preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Cuando el profeta Isaías dice y se manifestará la gloria de Jehová, está hablando de la manifestación del Señor Jesucristo, porque Cristo es la gloria de Jehová. Cristo es nuestra gloria. Entonces, aquí está profetizando acerca de Juan el Bautista, quien fue sencillamente una voz que clamaba en el desierto, para a través de la voz profética ir enderezando los caminos y provocar que las personas se arrepintieran de su vana manera de vivir y se prepararan para recibir al Mesías y pudieran convertirse al Dios de Israel. O sea que Isaías miles de años antes lo había profetizado. Malaquías también lo profetizó. Malaquías fue el último profeta del cual se escribe dentro del Antiguo Testamento. Luego tuvimos 450 años de silencio y luego vino Juan el Bautista. O sea, Malaquías fue el profeta anterior a Juan el Bautista, aunque pasaron 450 años. Pero Malaquías dijo, y lo vemos en el capítulo 3, verso 1 de Malaquías: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Quién es el mensajero del cual habla Malaquías? Juan el Bautista, que va a preparar camino delante del Señor. Está hablando del mensajero que prepara el camino. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Ahora, a su templo no se refiere a una sinagoga, ni se refiere al templo de Herodes hecho de piedra. Se refiere al cuerpo físico de Jesús, que iba a venir súbitamente al cuerpo, a su templo, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Estamos claros entonces que Juan el Bautista es el mensajero, el profeta, la voz que vino para preparar el camino al Mesías. Ahora vamos a ver ya en el Evangelio según San Lucas la venida de Juan el Bautista. Y vamos a leerlo en Lucas 1, quisiera que busque los versos 76, vamos a leer 76 al 80. Y aunque son escrituras que usted las conoce y ha pasado mucho por ellas, yo le suplico que usted vaya llevando una secuencia, porque Dios le va a hablar esta mañana. Y dice, refiriéndose a Juan, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, Juan el Bautista, porque irás delante de la presencia del Señor. ¿Para qué? Para preparar sus caminos. O sea, estas tres escrituras tienen algo en común. Él viene para preparar el camino. Eso nos incumbe este día. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo. O sea que no viene para salvar, pero para darle conocimiento al pueblo de que la salvación viene. Para que cuando el Mesías venga, ellos ya conozcan, lo estén esperando, estén preparados. Para perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y dice, y el niño crecía, o sea Juan, y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Todos sabemos que el padre de Juan era el profeta Zacarías, su madre era Elizabeth. Dice la escritura que ambos eran justos delante del Señor. Y por eso el Señor los escogió como padres de un profeta que vendría para abrir camino, para preparar camino. Y dice la escritura que Juan tendría un voto nazareo, que no bebería vino ni sidra, ni pasaría navaja por su cabeza. Es decir, que iba a ser apartado para el servicio del Señor. Y entonces cuando Juan iba creciendo, él estaba en lugares escondidos, en cuevas, en el desierto. Los que van a Israel van a ver más o menos los lugares donde Juan andaba. Se dice que él tenía un grupo de gente a los cuales le llamaban los esenios, que era gente muy espiritual que vivía en ayuno, en oración, esperando la venida del Señor y esperando la revelación de lo que ellos tendrían que hacer. O sea que Juan en esos lugares solitarios, en esa soledad, y él se alimentaba de miel silvestre y de chachalacas, ¿verdad? Porque aunque la Biblia dice langostas, no es langosta la termidor la que comía, sino unos insectos que son depredadores en las cosechas. Y entonces Juan supo cuando era el momento de manifestarse a Israel. Cuando llegó el momento, él salió de allí, de ese lugar por donde está Qumran y donde están los lugares desérticos en el desierto de Judea, y él vino al río Jordán, que está muy cerca del desierto de Judea, para comenzar a predicar que el Mesías venía, para empezar a preparar el camino. Pero mientras Juan crecía y aprendía acerca del Señor, nadie lo veía más que sus seguidores, los esenios que estaban con él. Ahora, fíjese en Lucas 3, seguimos con Lucas, que es el que más habla de Juan. Vamos a leer el verso 2 al 6, dice, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan el Bautista, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue, o sea que estando en el desierto Dios le habla a Juan, ¿verdad? Y en ese tiempo los sumos sacerdotes eran Anás y Caifás. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. El bautismo de Juan no es el mismo que nosotros tenemos hoy. El bautismo de Juan era para aquellos que se arrepentían de su vana manera de vivir y querían esperar al Mesías. Entonces Juan los bautizaba en el Jordán como una señal de que tenían arrepentimiento de no haber cumplido los mandamientos, pero que estaban preparados para esperar a Jesús el Mesías. El que nosotros hoy día experimentamos es al revés.
recibimos al Mesías, recibimos al Señor e inmediatamente nos bautizamos para mostrar al mundo que hemos nacido de nuevo y estamos caminando en novedad de vida. De hecho, muy pronto necesitamos bautismos por toda la cosecha de la campaña. De hecho, ganas no me faltaban de llevar una piscina y meterlos ahí mismo, porque creo que eso sella algo y es lo bíblico y es lo apostólico, bautizarlos inmediatamente después de que creen. Y entonces, fíjese lo que sigue diciendo, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Todo valle se rellenará, más bien toda hondonada se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Esto coincide, lo que está hablando aquí Lucas, coincide con lo que leímos en primera instancia en el libro del profeta Isaías. O sea que estamos viendo cómo se cumple lo que Isaías ha profetizado acerca de Juan, ¿verdad? Muy bien, entonces fíjese que todo el pueblo estaba en expectativa, seguimos leyendo en Lucas 3, y todos estaban esperando la manifestación del Mesías. De manera que cuando algunos vieron a Juan, pensaban que se trataba de Jesús. Tal vez si hubiera sido uno de nosotros, se hubiera aprovechado y cuando nos dijeran: ¿y tú eres el Cristo? Oh, sí, sí. Pero no, Juan sabía cuál era su función. Juan sabía exactamente cuál era su papel y a qué había venido a la tierra. Sencillamente a preparar el camino para que luego entrara el Mesías. Y él sabía que después de preparar el camino se iba a retirar y Jesús iba a quedar haciendo lo que él había venido a hacer. Así que Lucas 3, 15 al 16, déjela ahí que descanse, hermano, no se preocupe. Dice: como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. ¿Por qué no dice más poderoso que yo? Eso fue lo que dijo Juan. Uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién nos bautiza en Espíritu Santo y fuego? Dígalo fuerte: Jesús, el que vino después de Juan el Bautista. Ahora, ¿cómo se sentía de humilde Juan? Que decía: no, yo no soy digno, pero ni de agacharme a quitarle la correa de la sandalia. Él es más poderoso que yo. Él es el que los va a bautizar, los va a llenar de Espíritu Santo y fuego. Ahora, yo quiero decirte que el que es más poderoso que Juan vive en ti. Entonces, ¿por qué no dice ahora más poderoso que Juan? Tóquese aquí, yo soy más poderoso que Juan, porque el que es más poderoso que Juan vive aquí, dentro de usted y dentro de mí. Si usted recibió a Jesús, usted es más poderoso que Juan. Aunque no le parezca o no lo crea, pero la palabra lo dice, ¿verdad que sí? Muy bien, entonces vamos ahora a Mateo capítulo 3. En aquellos días, Mateo 3, 1 y 2, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, yo quiero que todos digamos lo que él predicaba. Mire qué predicación más larga. Mire qué predicación más tremenda. No tiene ni homilética, ni hermenéutica, ni nada de las éuticas, pero fue una predicación poderosa. Él estaba predicando lo que Dios le dijo que predicara, porque con eso iba a preparar el camino para el Mesías. Así es que lo que Juan decía es, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, si Juan vino para preparar el camino al Mesías, si la función de Juan era enderezar las calzadas y ser una voz que le abriera el camino al Señor Jesús, y cuando Juan decía arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿a quién se refería Juan? Que era el reino de los cielos que se ha acercado. A Jesús, porque él estaba preparando el camino a Jesús, el Mesías. Mesías quiere decir enviado.
Mesías quiere decir escogido. Mesías quiere decir ungido. Escogido por el Padre, ungido y equipado por Él. Entonces, si Juan dice arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, equivale a que diga arrepiéntanse porque Jesús, que es el reino, ya está cerca, ya viene. O sea, Juan sabía que él tenía que preparar porque ya estaba cerca la venida de Jesús. Él conocía los tiempos, sabía porque era primo de Jesús en lo natural. Sus madres eran primas hermanas, Elizabeth y María. Y él sabía por la edad que Juan era 6 meses mayor que Jesús, que cuando Jesús cumpliera los 30 años de edad, que es la edad del sacerdocio, a Juan le iba a tocar presentarlo públicamente y bautizarlo. No porque Jesús tuviera algo de qué arrepentirse, sino que las escrituras ya habían dicho que era necesario como una señal para Israel que Juan como profeta introdujera a su primo al ministerio, porque los profetas preparan el camino e introducen el ministerio de los apóstoles. Y entonces era necesario que lo bautizara, porque se iba a hacer visible, evidente, una señal del cielo, que de hecho ocurrió. Se abrieron los cielos y descendió en forma como de paloma el Espíritu Santo y se posó como sobre Jesús. Y por cuanto Jesús fue ungido allí con el Espíritu Santo y con poder, él pudo liberar endemoniados y sanar enfermos. Y la voz del Padre que dijo: he aquí mi Hijo muy amado, en el cual tengo complacencia. Entonces Juan sabía que tenía que comenzar a preparar el camino, porque cuando él tuviera 30 años y 6 meses, Jesús vendría y se manifestaría a Israel y comenzaría su ministerio. Así es que él le decía: el reino de los cielos se ha acercado. Jesús se ha acercado, ya viene, ya está cerca. Ahora, fíjese que Juan, debido a que confrontaba el pecado de la gente, él se fue a confrontar el pecado de Herodes. Herodes era un edomita, pero el Señor había mandado a Juan a preparar el camino para los judíos que tenían que creer en Jesús. Sin embargo, Juan, yo me imagino que tenía un celo santo por el Señor, y cuando ve a Herodes, que era el tetrarca de Galilea, y Herodes estaba en adulterio, vivía con la mujer de su hermano Felipe, que era Herodías. Y entonces viene Juan y lo confronta y le dice a Felipe: no te es lícito tener la mujer de tu hermano, eres un adúltero. Y por supuesto al tetrarca no le gustó nada y lo mandó a poner preso. Juan estuvo preso un tiempo por haber confrontado el pecado. La verdad, y no quiero juzgar a Juan porque me puede ir mal cuando lo vea allá arriba, pero la verdad que Dios no lo había mandado a confrontar a los edomitas ni a los tetrarcas. El Señor lo había mandado a preparar el camino para los judíos que recibieran al Mesías. Pero nos pasa, ¿verdad? Muchas veces que hacemos más de los que se nos pide, a veces por querer ser más buenos que Dios. Pero aquí no hay de eso, ¿verdad? Pero miren lo que pasó, Mateo 11, verso 2. Y al oír Juan en la cárcel, ya está en la cárcel, y Jesús ya está ejerciendo su ministerio. Y Juan comienza a escuchar de las cosas que están pasando. Dice, Juan escucha en la cárcel los hechos de Cristo. Le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, o sea, de los discípulos de Juan, porque lo venían a visitar a la cárcel. Y entonces le dijo, los discípulos venían y le decían: oye Juan, allá está Jesús haciendo milagros. Los paralíticos están caminando, los sordos están oyendo. Y entonces Juan le dice: me le van a ir a preguntar esto a mi primo. Y aquí está lo que le manda a preguntar: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Que Juan había perdido la brújula. Después de que él mismo lo bautiza, después de que sabe que él es el Mesías, ve al Espíritu Santo descender sobre él, oye la voz del cielo. Y todavía pregunta si esperan a otro. Respondiendo Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis y ves. O sea,
que lo que Jesús estaba haciendo, la manifestación del Espíritu Santo, el ministerio de Jesús, tenía señales visibles y audibles. ¿Qué era lo que oían? Cuando los mudos comenzaban a hablar, la gente los oía. Cuando los demonios salían chillando, la gente los oía. Cuando los paralíticos comenzaban a caminar, la gente los veía. Y entonces le dice: y de hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. En otras palabras, Jesús le dice a los discípulos: vaya, díganle a Juan que no sea tan lento, por favor. Se está cumpliendo todo lo que él ya leyó en el rollo de Isaías. Todos los 30 años que estuvo escondido en el desierto, que anduvo por allí leyendo los rollos y se aprendió de memoria que los cojos iban a andar y que los ciegos iban a ver y los mudos iban a hablar. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Cómo se le ocurre pensar que hay que esperar a otro? Eso es lo que le está diciendo. O sea, no le mandó a decir que soy yo y no espere a otro. No, le manda a decir cuáles eran las señales del reino. Porque el mismo Juan decía: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuáles son las señales o las evidencias del reino? Que los cojos andan, que los mudos hablan, que los ciegos ven, que los sordos oyen. Esas son las señales y la evidencia del reino que se ha acercado. Cuando usted esté en un lugar y usted vea que la gente, el cáncer empieza a ser limpiado, los muertos son resucitados, los que no oían ahora oyen, los que eran mudos ahora hablan, los ciegos ahora ven, usted puede decir definitivamente: el reino de los cielos está aquí en medio de nosotros. Esas son las señales del reino. El reino no es que haya dinero. El reino no es que tengamos programas en televisión. El reino no es que tengamos un buen equipo ni que transmitamos por internet. El reino es que con la palabra los sordos oigan. El reino es que con la predicación del evangelio los ciegos vean. Que los cojos comiencen a andar. Ese es el reino. Y eso es lo que se acercó en ese tiempo a Israel. Y eso es lo que todos vieron. Y le podían contar a Juan que estaba. Sin embargo, mire lo que dice el Señor Jesús acerca de Juan. Juan fue un profeta tremendo que preparó el camino para el Señor. Pero el Señor nos tiene buenas noticias a usted y a mí. No nos quedemos viendo solo lo que Juan hizo, porque ciertamente fue un gran profeta. Pero mire lo que dice Mateo 11, verso 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. De los que nacen de mujer. Eso quiere decir de los que no han nacido de nuevo del agua y del espíritu. Es decir, de los que solo nacen una vez de la carne biológicamente. Eso es lo que quiere decir. De los que solo han nacido una vez, biológicamente, del vientre de una mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. O sea que él fue el profeta mayor de todos los profetas. Él fue mayor que Zacarías, él fue mayor que Isaías, él fue mayor que todos los profetas. ¿Por qué fue el mayor? Porque le fue concedida la gracia de preparar el camino para recibir al Mesías. Por eso fue mayor. No por lo que él hiciera, sino por el designio de Dios, que era importante la misión que le había sido encomendada. Pero miren lo que dice. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Qué quiere decir el más pequeño en el reino de los cielos? Quiere decir de los que nacen de nuevo, del agua y del espíritu, los que pueden tener a Cristo en su corazón, los que pueden tener al Espíritu Santo, los que nacen con la oportunidad de que en su espíritu pueda vivir el Espíritu Santo de Dios. Por pequeñito que sea, por tiernito que sea, mayor es que el profeta Juan. Ahora, mi amado, tú tienes al Espíritu Santo en tu corazón, ¿sí? Tú has creído en Cristo, ¿sí? Por tanto, tú eres un hijo del reino.
Y por bebecito que seas o por nuevo que seas en la fe, tú eres mayor que el profeta Juan. Y el profeta Juan fue el mayor de todos los profetas. ¿Estás captando lo que Dios te está diciendo, mi hermano? Que tú eres poderoso y más poderoso que Juan, que el poder de Dios está dentro de ti, que el reino de los cielos está dentro de ti y tú eres mayor. Algo poderoso el evangelio. Es poderoso, solo tienes que creerlo. A veces pasamos por esta escritura, pasamos por encima y no nos conmueve. Tenemos que conmovernos y temblar delante de la palabra, porque el evangelio es poder de Dios. Ahora yo quiero este siguiente verso que yo voy a leer. Necesito que lo observe detenidamente, porque ese va a ser el centro de lo que hoy voy a hablar. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, pero no hasta que fue escrito hace 2000 años, hasta ahora, ¿qué fecha es hoy? 11 o 12. Ok, hasta ahora, 11 de abril del año 2010, ¿sí? El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Yo voy a hablar del último párrafo y el de en medio lo dejo para el final. Dice que todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Quiere decir que Juan fue un profeta de la ley. No quiere decir que ya no hay profetas después de Juan, no. Quiere decir que los profetas de la ley terminaron con Juan. Y que toda la ley terminó con Juan, porque al venir Jesús comienza la gracia, viene una nueva dimensión, comienzan los profetas del reino. Pero Juan era un profeta de la ley. Por eso todos los profetas de la ley, el último fue Juan y profetizaron hasta Juan. Y luego comienzan los profetas de ascensión o los profetas de la gracia. Hasta allí terminó con Juan la ley. Ok, pero luego dice que él es el Elías que había de venir. Usted se acuerda lo que leímos en Malaquías. Yo envío a mi mensajero delante de mi faz, delante de la presencia del Señor. Y cuando usted sigue leyendo Malaquías, en el capítulo 4, verso 4 dice, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, no sea que yo hiera la tierra con maldición. Lo que está hablando es que el espíritu profético que estuvo sobre el profeta Elías era el mismo espíritu profético que iba a estar sobre el profeta Juan. ¿Por qué? Porque Elías fue un profeta confrontativo que confrontó al pueblo con su pecado de idolatría. Él confrontó a los Baales y a los profetas de Baal, y Dios descendió con fuego para mostrar que Jehová es Dios y ningún otro. Por eso fue que el corazón de los israelitas, que en ese tiempo estaba claudicando entre dos pensamientos, si Jehová es Dios o si Baal es Dios, cuando vino Elías con el espíritu profético sobre él y arregló el altar que estaba arruinado y puso agua en el altar y aún en la zanja, y clamó y le dijo, ahora Jehová Dios del cielo, muéstrales a estos que tú eres Dios. Y descendió el fuego y consumió el sacrificio, el holocausto, las vacas, lo que estaba, el toro, el becerro, con fuego, a pesar de que estaba con agua. Entonces no tuvieron más que creer que Jehová es Dios. Y el que no creyó por la palabra, creyó por las obras. Y al ver que se consumía con fuego del cielo el holocausto, se convirtieron los que estaban ahí y dijeron, ciertamente Jehová es Dios y no Baal. Entonces nos vamos con el Dios de Elías, porque este Dios sí responde. Ese mismo espíritu profético que estuvo sobre Elías vino sobre Juan el Bautista para confrontar el pecado del pueblo y decirles, arrepiéntanse, porque el Mesías viene y viene con fuego para bautizarles, y por eso les confronto, para que puedan estar limpios para recibirle. Vino el espíritu profético sobre el profeta Juan para hacer entender al pueblo
que no se puede estar entre dos pensamientos. Por eso es que él fue y confrontó a Herodes. Entonces, aquí nos está diciendo que él, Juan, era el Elías del cual se hablaba que habría de venir. No que resucitó, no que reencarnó. De hecho, Elías no murió, fue traspuesto. No se refiere a eso, se refiere a que el espíritu profético que estuvo sobre Elías estuvo también sobre Juan. Ahora yo quiero decirle algo. El Señor Jesús va a volver, va a venir otra vez. ¿Cuántos lo creen? Yo espero que usted lo crea, porque esa es nuestra confianza y nuestra esperanza, el galardón que viene con Él. El Señor viene para llevarse a su iglesia. No viene mañana porque hay mucho trabajo que hacer, pero que viene, viene. Y tenemos que vivir cada día como que fuera el último. No estoy hablando de una doctrina escapista, ven Señor y llévanos porque muchos estamos sufriendo. No, no, no. Hay mucho trabajo que hacer. Pero el Señor Jesús va a venir como rey y va a venir otra vez a la tierra para reinar sobre todas las naciones. Y si usted y yo tenemos al Espíritu Santo, ¿no cree usted que el espíritu profético que estuvo sobre Elías y que estuvo sobre Juan está sobre usted y sobre mí? ¿No cree usted que nosotros estamos aquí como una voz que clama en el desierto para preparar el camino a la segunda venida del Señor? ¿No cree usted que somos la generación profética, aquella sobre la cual está el espíritu que estuvo sobre Elías y sobre Juan, y que hemos sido puestos en esta tierra para confrontar el pecado, para hacer milagros, prodigios y maravillas, para que la gente vea que Jehová es Dios y puedan esperar el reinado del Mesías? ¡Aleluya! Para eso estamos en la tierra. Y más que profetas y hijos del reino, más poderosos somos para preparar el camino. Para eso existe usted. Usted no existe solo para hacer dinero y gastárselo. Usted no existe para trabajar 18 horas al día. Usted existe y tiene un espíritu para preparar el camino al Señor que viene pronto. ¡Aleluya! ¿Cómo necesitamos que nos sea revelado la misión por la cual estamos en esta tierra? Todo lo demás es añadidura. Usted trabaja solo para comer y algunos ni necesitan, porque Dios les puede proveer como lo hace con los pajarillos y con los lirios. Su misión es preparar el camino al Señor y hacerle entender a los que viven entre dos pensamientos que Jehová es Dios. Jehová es Dios y fuera de Él no hay otro. ¡Aleluya! Yo me he tomado el trabajo de buscar 3 versiones más de la Biblia, del verso 12 de Mateo 11, porque se ha tergiversado esa escritura y se ha enseñado mal. Y muchos han predicado diciendo: yo quisiera que esto, no solo a través de internet, pero que los DVDs y los CDs pudieran caminar y viajar y llegar a las manos de todos los creyentes que puedan llegar, para que la verdad venga y la luz les alumbre. Porque se les ha predicado mal. Les ha dicho: los violentos arrebatan el cielo, por tanto hay que ser violentos. Y entonces se cree que con fuerza humana se puede tomar por la fuerza el reino. No es así. No es así. No interpreten mal la Biblia. Yo le voy a leer Good News Bible, today's English version. Dice: from the time John preached his message until this very day, the kingdom of heaven has suffered violent attacks, and violent men try to seize it. En palabras castellanas, desde el tiempo que Juan predicó su mensaje hasta este mismo día, el reino de los cielos ha sufrido ataques violentos, y los hombres violentos tratan de jamaquearlo, estremecerlo o sacudirlo. Dios habla hoy, Biblia de estudio, Mateo 11:12. Desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los que usan la fuerza
pretenden acabar con él, pero no lo lograrán. Biblia en lenguaje sencillo. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios ha sido atacado con furia por gente violenta que trata de destruirlo. Yo quiero que le quede bien sembrado en su corazón. Usted no es violento. Si usted tiene el fruto del Espíritu, usted es un hombre, un varón y una mujer manso o mansa. Y la Escritura nos dice que los mansos son los que heredan. Si usted es violento, usted no va a tener por herencia el reino, ni tampoco podrá ni deberá atacarlo. Necesitamos al Espíritu Santo para revelarnos la verdad de su palabra. Antes bien, lo que ocurre es que los hijos del reino serán atacados por los violentos, porque los violentos y malignos tratan de robarnos a nosotros el reino. ¿Sabe que hay principios bíblicos que funcionan y operan en el reino, como el principio de la siembra y la cosecha, por ejemplo? Y entonces los malignos tratan de hacer lo que nosotros deberíamos de hacer y tratan de robarnos todas las bendiciones que son nuestras a través aún de usar los mismos principios. Dice Mateo 5, 10 al 11, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea que los que son justos, los que hacen justicia, los que quieren vivir de acuerdo a los principios bíblicos, son perseguidos. Y usted sabe que la misma ley persigue a los que quieren exponer la verdad. Pero si lo hacen por causa de la justicia, y la justicia es Cristo, son más que bendecidos, o como dice, bienaventurados, pero benditos en el nombre del Señor. Si usted es del reino, usted va a ser perseguido porque usted hará las obras de la luz, y los violentos de las tinieblas no querrán verlo a usted en luz. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. No porque usted hace las cosas mal y los otros las exponen. No, usted las hace bien y ellos mienten, como le ocurrió a José, que la mujer de Potifar lo acusó de algo que no había hecho. Pero José nunca se defendió, porque si usted sabe que no lo hizo y que usted está bien con Dios, usted será bendito, 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 y el Señor siempre estará con usted. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. ¿Dónde? En los cielos, no en la tierra. ¿Dónde va a ser grande su galardón? Si usted es perseguido y usted ama la justicia y trata de ser justo, el galardón no lo espere aquí. Su galardón está en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Todos los que profetizaron verdad fueron perseguidos. Y muchos murieron de mala manera. Muchos murieron crucificados, otros murieron apedreados, otros boca abajo. O sea que su galardón aquí no fue ninguno, pero en los cielos es grande. ¿Sabe? Yo nunca podré olvidar. Hace muchos años estaba yo recién convertida. Yo creo que fue por ahí de 1986, 87. Y estaba yo en la planta alta de mi casa, así de madera, y estaba arreglando la cama. Y vino la voz audible de Dios y me dijo, mi reino no es de este mundo. Y yo jamás podré olvidar eso. Por eso a mí, aunque me venga a predicar el apóstol más ungido y me diga que el reino consiste en tener edificios y en tener dinero, yo sé que Dios me dijo, mi reino no es de este mundo. Y aunque el dinero es necesario en el ministerio, solamente es para establecer el reino, para predicar el evangelio, para llevar la palabra, para que lleguen los libros, para que lleguen los CDs, para que lleguen los DVDs, para que llegue todo. Y se abran los oídos de los sordos y se abran los ojos de los ciegos espirituales y naturales. Pero Dios no me ha mandado a vivir en un palacio de oro, porque mi galardón no está aquí. Mi galardón está en los cielos. Y esa es mi esperanza. Y esa es mi confianza. Sé que aquí no me faltará nada.
porque Él tiene cuidado de los lirios del campo y de las aves de los cielos. Y nosotros no tenemos que preocuparnos como se preocupan los gentiles de esas cosas, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y Él nunca ha visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y el deseo de Él es que seamos prosperados en todas las cosas como prospera nuestra alma. Pero el galardón no son lingotes de oro que voy a tener debajo de un colchón. El galardón es vivir en la presencia de Dios todos los días de mi vida. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Pero yo estaré en la presencia de mi Padre y moraré en la casa de Jehová por largos días. Oh Santo, poderoso Dios. ¿Sabe que hace poco leí una noticia? Un hombre había estado ahorrando toda su vida. Él vivía en Inglaterra. Y resulta que él probablemente tenía temor de que en el banco le fueran a sacar el dinero. Quizá no quería pagar impuestos por el dinero ahorrado. Y entonces juntó 60,000 libras esterlinas, que eran los ahorros de su vida. Ellos eran mayores ya. Y agarró una valija vieja de cuero, le quitó el forro y metió las 60,000 libras esterlinas y las costuró dentro de esa maleta, pensando que con ese dinero iban a retirarse ellos ya viejos. Pero resulta que estaban pidiendo algo para una subasta, para una obra de caridad. La esposa no sabía nada, el hombre nunca le dijo a la esposa que estaba ahorrando eso. Y la esposa, muy linda, ella se despojó y donó la maleta de cuero. Inmediatamente, como era una antigüedad, en la subasta se vendió y lo compró una pareja australiana. Esto es verdad, salió la noticia. Cuando el hombre ve que falta la maleta de cuero, porque en Inglaterra no son muy grandes las casas, se debe haber dado cuenta rápidamente que la maleta no estaba. Y la mujer muy infeliz le dice: mi amor, lo doné para la subasta. El hombre le dan ataques, ¿verdad? Y de todo. ¿Cómo? Y empiezan a buscar la maleta y a rastrearla. Eran australianos los que compraron la maleta. Pero, ¿qué quiero decirle, mi amado? Uno pudiera ser como ese hombre que se pase la vida amontonando dinero y al final perderla. Yo espero que tú no seas de los que amontona dinero, sino de los que lo pone a trabajar en el reino. Porque en el banco del reino los intereses se incrementan en el reino de los cielos. ¡Aleluya! Aprende a sembrar donde tienes que sembrar y aprende a guardar donde tienes que guardar. Donde el orín no corroe, donde la polilla no se lo come. Santo eres Dios. Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Verdad que no dice bienaventurados los violentos, porque ellos tomarán el reino? No, los pobres en espíritu. ¿Sabe cuáles son los pobres en espíritu? Los que se sienten necesitados de Dios. Los que siempre quieren más de Dios, los que siempre anhelan conocer más al Señor, los que tienen hambre y sed de su presencia, los que dicen: Señor, yo te necesito, sin ti no soy nada. Esos son los pobres en espíritu. Pero hay unos que creen: no, yo no necesito nada, lo tengo todo. No, pero cuando tú le dices: yo quiero más de ti, Señor, yo quiero servirte más, yo quiero darte más, yo quiero conocerte más, yo quiero agradarte más. Esos son los pobres de espíritu. De esos es el reino de los cielos. Es sencillo, porque su reino no es de este mundo, porque su reino es espiritual, no es material. Mateo 19, 14 y 15. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Hizo una declaración tan poderosa. Sencillamente los bendijo, les puso las manos a los niños, porque los discípulos no querían. No, ¿cómo van a ir a molestar al maestro con cosas de cipotes? Llévese el chihuín llorón para allá. No, le dice Jesús: ustedes son los que están mal, tráiganme los niños. Tráiganme, los niños no molestan. Es que bienaventurados los niños y los que se hacen como niños, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea que lo único que necesitas es ser como niño. No necesitas ser violento, sino ser como niño.
De ellos es el reino de los cielos. ¿Sabe? El Señor me sorprendió esta mañana, yo no sé por qué. Los niños venían a mí, me abrazaban, me trajeron una flor del color de la blusa, un niño muy coordinado, muy profético. Vino otro y me trajo unas conchitas del mar, me dijo, se las traje desde Colón y las tengo allí para llevarlas. Y tantas cosas lindas, y venían y me abrazaban y Señor, ¿qué me estás diciendo? Pero los bendecía, porque de ellos es el reino de los cielos, porque en su inocencia aún ellos perciben la unción. No creo que es la unción de abuelita la que me persiguen, yo creo que es la otra, la del Señor. Aleluya, gócese. Aleluya, no se me vaya a embriagar, hermano, todavía. Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino, preparado para vosotros, ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. El reino no es un invento de los apóstoles de hoy. El reino está preparado desde la fundación del mundo. Desde miles de años atrás ya el reino estaba preparado. Y esto se refiere a que se van a separar, van a ir a la izquierda los machos cabríos, o van a ir a la izquierda los que no han conocido al Señor, o los que no han vivido de acuerdo a la ley de Dios. Pero a la derecha el Señor va a poner a aquellos que han vivido conforme a su palabra, que han obedecido, que han sido mansos, que el fruto del Espíritu ha fluido en ellos, que el amor ha fluido en ellos. Y a esos el Rey de Gloria les va a decir, venid benditos de mi Padre, heredad el reino. Quiero que quede claro que no le dice arrebaten, tomen, violento. No, hereden. Usted hereda sin tener que hacer ninguna fuerza. Usted hereda porque al que está heredando le place dejarle la herencia. De hecho, las herencias se dejan no necesariamente porque lo merezca o no. Al rey le plació darnos la herencia del reino, hacernos copartícipes con él, y sencillamente va a decir, vengan, tomen posesión de la herencia. Yo te quiero decir, mi amado, tú puedes por la unción vivir un reino anticipado. Tú puedes por la unción trasladarte al futuro, a la eternidad, porque Dios vive en eternidad, y por el Espíritu comenzar a vivir en la dimensión del reino. No tienes que esperar a morirte para heredar el reino. Tú eres heredero del reino y tienes que comenzar a caminar en el reino, porque eres heredero, eres bendito del Padre, eres como niño. No tienes que hacer fuerza, no tienes que usar violencia. Cuando alguien te da una herencia, tú solo pones la mano y lo recibes y comienzas a usar lo que te dieron. Lucas 12:31-34. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Eso se refiere en el contexto de la comida, la bebida, lo que te vas a vestir, los zapatos. Esas son las cosas que van a ser añadidas cuando tú buscas el reino. A veces yo le pregunto a hermana Iona, o le pregunto a hermana Mirlen, o a alguien, le digo, ay, qué lindo ese traje, el Señor. Ay, qué bonito esos aretes, el Señor. Ay, qué zapatos más hermosos, el Señor. O sea que esas son las añadiduras de buscar el reino. Cuando usted busca el reino, el Señor se ocupa de vestirle, de alimentarle, de darle todo, pero busque el reino de verdad. No las añadiduras del reino, porque hay gente que anda buscando las añadiduras. Tiene que buscar al Rey del reino y con él tendrá todas las cosas, ¿sí? Entonces no tenemos que preocuparnos. Luego dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. O sea, al Padre le dio la gana regalarles el reino. ¿Lo quieren? Bueno, conteste, por favor. Manada pequeña, no teman. A nuestro Padre le ha placido regalarnos el reino. A Él le dio el deseo de darnos el reino. No tienes que esforzarte, no tienes que luchar. Él nos lo da. Pero adelante de eso hay un verso que se lo quisiéramos quitar a veces. Pero la palabra es la palabra.
Vended lo que poseéis y dad limosna. Hermanos, limosna no es como nos enseñaron en la iglesia católica. Una limosnita por el amor de Dios y usted llevaba 5 centavos y daba la limosna. No, bíblicamente limosna es darle al necesitado. Eso es limosna, que usted tiene para usted, pero lo demás lo distribuye al necesitado. Y dice, vended lo que poseéis. ¿A qué se refiere? Dios no está diciendo, deje a sus hijos sin pan, deje a sus hijos sin cama. No, tenemos que ser ubicados también. Dios nos da lo necesario para nosotros porque no quiere que nos falte nada. Se refiere a que aquellos que tienen 2 televisores de plasma vendan uno. Bueno, de hecho, si pueden vender los 2 mejor, porque no le edifican mucho. Pero bueno, por lo menos uno que venda. Aquellos que tienen 4 carros, que vendan 2 y repartan a los pobres. A eso se refiere. A que no tengamos cosas superfluas que no son necesarias, sino que demos al que necesita, al que tiene necesidad. Amén. Y un día de estos que me ponga más ungida, voy a pedir un carro para la pastora Mirlen y que sea 4x4. Ya se lo pedí al Señor, pero se lo voy a pedir a ustedes. ¿No cree usted que el Señor está interesado en que los que hacen la obra de Dios no suban a pie la montaña, sino que en un buen carro? ¿O será justicia de Dios que mientras unos tienen cuatrimotos para pasear en la playa y tienen mamuts para subir los montes, los que sirven a Dios tengan que subir a pie? Y no soy revolucionaria ni ñángara, solo hablo de la justicia de Dios. Pero tu carro viene este año, morena. Mira, con 4 que nos regalen aquí, de esos medios, compramos el 4x4. Haceo bolsas que no se envejezcan. Las únicas bolsas que no se envejecen son las espirituales, hermano. Todas las demás se ponen viejas, pero las del cielo no. Tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega, ni polilla destruye. Ay, 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 qué lío con los ladrones tenemos, ¿verdad? Y muchas veces Dios nos ha dicho, regala eso, y como no lo hemos hecho caso, entonces se lo llevan los ladrones. Y nos enojamos con los ladrones porque lo que nos llevan era lo que nos gustaba. Si nos llevaran la basura estaríamos contentos, pero no. Nos lleva la mejor computadora. Ay, amado. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Yo quiero que medites un momento y no me tienes que contestar. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Tu tesoro son tus hijos? Pues ahí está tu corazón. ¿Tu tesoro es la cuenta del banco? Ahí está tu corazón. ¿Tu tesoro es tu empresa? Ahí está tu corazón. ¿Tu tesoro son las cuentas por cobrar que tienes de los clientes que te deben millones? Ahí está tu corazón. ¿Tu tesoro es el novio? Ahí está tu corazón. Ah, pero si tu tesoro es el Señor, en el reino de los cielos está tu corazón. Y allí está tu tesoro, el que no se agota, el que no se corrompe, el que no se desgasta, el que es eterno, el que siempre vas a tener. ¿Qué es un tesoro? Son riquezas. Pero cuando usted tiene el tesoro en el reino, usted va, abre el baúl cada vez que necesita y saca, vuelve a cerrar, va y saca. Eso es tener un tesoro en el cielo. Cada vez que tú das al necesitado, cada vez que tú das a la obra del Señor, tú tienes recurso para sacar cuando necesitas. Porque el tesoro de los cielos es inagotable. Amado, yo quiero que este día tú te comprometas con el Señor que vas a oír esto otra vez. Si tú tienes una computadora, hoy mismo puedes ponerlo allí, escucharlo en multimedia dentro de la página web. Si no eres muy cibernético, no tienes una computadora, adquiere el CD o el DVD.
Escúchalo una y otra vez y convéncete de que eres un hijo del reino con poder dentro de ti. Este solo es el principio. Dios quiere que estemos hablando muchas veces, muchos domingos acerca del reino y que tú te impregnes de esa gran verdad de que tú eres un hijo del reino. Si Dios toca tu corazón y tú dispones comenzar a ofrendar para ese carro de hermana Mirlen, tú también lo puedes poner en el sobre. Y dices ahí, el carro 4x4 para la pastora Mirlen para que suba a las montañas, porque Dios le dijo que es un ministerio de las montañas. Y a ver quién también le empieza a enseñar a manejar, porque el carro viene pronto y ya tiene que manejarlo ella. Después no vas a andar chofer, tenés que manejarlo para ir donde quiera que vayas. Yo quiero que usted se ponga en pie, quiero pedirle a mis amados de la alabanza, a los que están aquí, que vengan por favor. Pero necesitamos hoy declarar con todo nuestro corazón que somos hijos del reino, vivimos en un reino inconmovible, tenemos un tesoro inagotable y el reino del Señor no es de este mundo. El reino del Señor es eterno, es espiritual, es duradero, es perenne. ¿Cuántos quieren caminar en esa revelación del reino? Mientras los hermanos le cantan al Señor o cantan lo que el Señor les dice que canten, porque puede que profeticen a ustedes y no necesariamente le canten al Señor, pero mientras ellos hacen lo que Dios les indica que hagan, yo quiero que usted le diga al Espíritu Santo, revélame el reino de mi Padre. Revélame el reino y los misterios del reino que aún yo no he conocido. Yo quiero conocer esa dimensión del reino. Yo quiero caminar en esa revelación del reino, porque los que aquí estamos somos hijos del reino y somos más poderosos que Juan. Ahora el Señor viene y viene pronto. Y tú tienes que estar preparando el camino. El camino ahora es diferente. Porque cuando el Señor venga, no viene como Salvador. Tú eres el llamado a llevar salvación ahora. Cuando el Señor venga, Él viene como Señor para tomar posesión de lo que es suyo. Así es que tú eres el llamado a predicar el Evangelio, a llevar la salvación hasta los últimos confines de la tierra, para que se preparen los corazones para recibir al Señor y Rey. Al Señor y Rey de un reino inconmovible. Medita en el Señor. Medita en el Señor. Si el Señor te inquieta, sube Leo. Si el Señor te inquieta esta mañana y tú sientes el deseo de postrarte, si tú sientes el deseo de adorarlo, porque el ambiente es para adorarlo. Si tú sientes el deseo de tirarte en el piso, aquí hay suficiente espacio. Si tú tienes el deseo de arrodillarte y de hacer lo que no habías hecho, puedes hacerlo, puedes hacerlo. Si tú sientes el deseo de hacer un pacto con Dios y sellarlo con una ofrenda, hay sobres allá atrás. Y mejor voy a pedir a los sugieres que traigan los sobres para acá, por favor. Haz lo que el Espíritu de Dios te diga que hagas esta mañana, pero obedécelo a Él. Escucha la palabra profética. Escucha a Dios hablando a tu corazón. Aleluya. Sí, Señor. La causa de mi gozo. Amén.